¿Qué tal amigos de Leyendas del Deporte? Mi nombre es Hugo Rosas, transmitiendo desde la ciudad de Mérida, Yucatán, aquí en México con un calor insoportable, casi 47 grados. Nos estamos derritiendo nosotros los bombones y bueno, ni hablar, no nos queda más que seguir chambeando, que seguir trabajando y dejamos a un lado lo que es la lucha libre, el boxeo, los atletas olímpicos, los futbolistas, de lo que tanto nos apasiona, que es el mundo del fútbol. Dejamos atrás a esos grandes deportistas de Latinoamérica, obviamente también de España, que nos han acompañado grandes olímpicos y grandes futbolistas españoles han estado aquí con nosotros en Leyendas del Deporte. Dejamos a un lado lo que son los deportistas y le damos la bienvenida a un grandísimo ser humano, a un gran periodista mexicano, deportivamente hablando, obviamente, a mi querido amigo Salvador Chava Aguilera, que amablemente nos toma el llamado y aquí estaremos platicando con ustedes de sus inicios, de esa gran trayectoria deportiva que no es muy fácil agarrar un micrófono como yo lo estoy haciendo y poderles transmitir a ustedes lo que nos apasiona, pero una cosa es hablar con los amigos y otra cosa ya es meterme en el mundo del periodismo. Y yo les pido una disculpa a todos los colegas periodistas, no quiero hacerlo, yo respeto mucho, como se lo dije a mi querido Chava, pero bueno, Chava, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar aquí en Leyendas del Deporte. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Un placer saludarte con esos 47 grados que la verdad sí se antojan para, oye, pues para tomar una cervecita, por ahí, un aguachile, algo, ¿no? Y tomar el sol un poquito, pero también a la sombra, pues es rico ese calorcito, sobre todo en una ciudad y en un estado fabuloso, Mérida, que se hablan maravillas, y Yucatán, que tiene cualquier cantidad de cosas naturales que nos ofrece y que nos invita también a visitarlo. Créeme, te lo voy a decir la verdad, no conozco Mérida, pero la verdad espero que muy pronto logren llegar a la primera división, que yo creo que es una misión que debiera tener Mikel Arriola, saber que de repente hay plazas futboleras que han luchado por estar ahí, que de repente han tocado la puerta, que no les ha alcanzado, pero yo a veces pienso que el apoyo y los impulsos para que plazas futboleras que no han estado en el máximo circuito tengan esa oportunidad, y las que tienen realmente una pasión importante y que ya perdieron, por ejemplo, Zacatepec, ¿no? Que ya no ha podido regresar, pues que ojalá Zacatepec, que tiene un gran estadio, pudiera regresar a la primera división, ¿no? De repente el cuaderno de cargos, digámoslo así, es demasiado pesado para plazas que lamentablemente no tienen el apoyo de los gobiernos y después cambian de gobierno y entonces es un lío el equipo, y por eso vemos lo que pasa, por ejemplo, con el Veracruz. Ya cuántas veces el Veracruz ha ido, venido, desaparecido, comprado, llega otra franquicia, lo convierten en los Tiburones Rojos y se pierde la identidad en el fútbol, y eso realmente a mí pues creo que no me gusta mucho. Llegó un momento en que tenías a León, por ejemplo, en el Bajío, al Irapuato en el Bajío, al Celaya, también ahí, y a Querétaro. Y de repente, pues ya no está el Celaya en primera, ya no está el Irapuato en primera, volvió León hace un poco de tiempo, ahí se mantiene el Querétaro y en fin, bueno, el fútbol mexicano da para hablar. Y da para hablar y mucho, amigo. Realmente has dicho una gran verdad. Ojalá que el día de mañana se dé esa oportunidad de que Yucatán tenga un equipo de primera división. Tenemos un equipo de béisbol muy bueno, los famosos Leones de Yucatán, que siempre están luchando por los campeonatos. Se habla de un estadio multifuncional aquí en Mérida. Se habla de un estadio, ahora sí, de primer mundo, aquí cerquita de donde radico, de donde estoy. Se habla de un estadio espectacular, uno de los más modernos o tal vez el mejor que vaya a estar aquí en México, y ojalá que así sea y se dé también esa posibilidad de que Yucatán tenga equipo de primera división. Mi querido amigo, bueno, dicen que recordar es volver a vivir y vamos a recordar, ahora sí que vamos a hablar de tus inicios, vamos a hablar cómo te involucras en el mundo del periodismo, porque realmente el periodismo se tiene que estudiar, el periodismo se lleva, como es una profesión, como un abogado, como un doctor, o sea, te tiene que nacer para que puedas ejercer lo mejor que te gusta. ¿Cómo que te inclinas en el mundo del periodismo deportivo, mi querido Chava? Mira, la verdad es que te agradezco muchísimo, Hugo, la entrevista, te mando un abrazo muy grande, un saludo. Gracias a todos allá. Realmente
tengo todavía contacto con mis amigos de primaria y secundaria. De hecho, hemos realizado algunas reuniones, algunos encuentros que hemos tenido. Y muchos de mis amigos me decían, Aguilera, ¿no? Pues me decían así, ¿sabes? Que en aquellas épocas te hablabas con el apellido, ¿no? Con el Y entonces apellido. decían, Aguilera, ¿cómo estás? Oye, yo me acuerdo mucho que tú siempre querías ser periodista y narrar partidos y esto y lo otro y aquello. Y entonces le digo, no, la verdad es que siempre fue lo que más me agradó, lo que más me llamó la atención, lo que más me gustó. Y de repente, pues también esa oportunidad que yo tenía de que mi papá era asiduo lector del periódico Esto, pues eso me permitía a mí como estar un poco más enterado y empapado. También llegaba otro periódico a casa que era el periódico Excelsior, obviamente en aquellas épocas de Regino Díaz Redondo, ¿no? Y que también la sección deportiva pues estaba muy completa con grandes colegas que después conocí, que son grandes amigos míos, como Artemio Cano, como Sergio Bañuelos de la O, que eran los que escribían, ahí yo veía siempre sus notas y estaba yo al pendiente de toda la información que ellos publicaban. Me llamaba siempre la atención muchísimo y entonces empecé a rascar, pues ya no tenía yo que pensar qué iba yo a estudiar. Yo quería estudiar periodismo, busqué opciones y la mejor opción que yo encontré fue la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, en la que afortunadamente pues tuve esa oportunidad de poder estudiar ahí, pero venía el Mundial de México 86 y entonces con ese Mundial se abrían grandes oportunidades, se abrió por ahí una escuela de comentaristas deportivos donde también obviamente estuve en contacto con excelentes periodistas que después también hicieron una carrera importante. Pues ahí estaba, por ejemplo, Eugenio Díaz, que era mi compañero. Tomamos cursos de locución en aquel entonces. Francisco Posada Toledo también era compañero mío. En fin, tomamos algunos cursos previos a lo que fue el Mundial de México 86 y eso abrió la oportunidad de trabajar en ciertos medios a la par de estar estudiando. Entonces, eso me brindó muchas opciones y empecé a trabajar en programas de radio, en una revista también, hasta que afortunadamente en esos programas de radio en los que estuve, pues tuve también esa oportunidad de conocer gente que me conectó con otros medios de comunicación, y en este caso, ustedes recordarán a Carlos F. Ramírez, que pues hacía libros importantes, hoy anda por allá en Estados Unidos, pero que tiene un recorrido periodístico impresionante, y me encantaba leer sus libros, aquel que editó de Selección Mexicana con excelentes datos, muy bueno, alguna vez lo visité en su casa. Esto gracias a que trabajé con su hijo Luis Ramírez Ruiz, quien hoy se encuentra por allá en Tijuana, me parece, trabajando. Y bueno, él me dijo un día, oye, fíjate que estoy trabajando en la afición, pero pues ya me voy a ir porque me voy a ir a otra chamba, pero pues ahí se va a quedar bastante mi puesto, ¿eh? Entonces, pues allá sabrás tú si quieres ir a ver al jefe. Y le digo, ¿y quién es el jefe? Me dice, no, pues Jorge Bermejo. Y le dije, no, pues sí, cómo no, yo voy a ver a Jorge Bermejo. Y fui a ver a Jorge Bermejo un día, lo esperé, ya llegó apurado y todo. Y le dije mi intención y me dijo, estás muy chavo, ¿qué estás haciendo? Estoy estudiando esto y lo otro y aquello. Y pues tengo muchas ganas de trabajar. Y pues la verdad es que a la siguiente semana ya estaba yo trabajando en el periódico La Afición. Entonces, esa oportunidad fue grande para mí porque el jefe de fútbol era el Che Ventura. El jefe de béisbol era Tomás Morales. El jefe de toros era Adiel Bolio. El jefe de boxeo, Víctor Cota. No, hombre, pues puro monstruo del periodismo, ¿no? Entonces, imagínate nada más, ¿no? Pues conviví con ellos años, la verdad les aprendí muchísimo a todos ellos, excelentes periodistas que, tú sabes, Víctor Cotto es el jefe de prensa del CMB, por ejemplo, ¿no? Adiel Bolio lamentablemente ya falleció, pero tengo una gran amistad también con su hijo, en fin. Entonces, pues empecé un recorrido muy interesante en el periódico de La Afición, aprendiendo muchísimas cosas. Y después, obviamente, con la cosquillita de seguir trabajando en radio, en televisión, di el salto al periódico El Universal, ya un periódico de información general, lo cual te voy a ser muy sincero, no me gustó absolutamente nada después de haber trabajado en un periódico deportivo porque minimizan el deporte de una manera brutal, es más importante cualquier otra nota que el deporte, y pues creo que no se dan cuenta que en México hay mucha actividad deportiva, que la gente también quiere estar enterada mucho de deportes y a veces hasta se aburre de la política, ¿no? Entonces,
Estuve un rato, la verdad, ahí en el periódico Universal hasta que de plano renuncié. Renuncié porque fui a tocar las puertas del periódico en el que siempre quise trabajar, que es el periódico Esto, y ahí pues con excelentes personas como Carlos Trápaga, que era el director en aquel entonces, pero a Carlos yo ya lo conocía como el jefe de información del periódico. Y como era jefe de información, ahí lo conocí alguna vez. Y ¿sabes en dónde nos fuimos a conocer? Nos fuimos a conocer en Australia, en un Mundial Sub-20. Y ahí pues yo iba de reportero, él iba también como jefe de información del periódico Esto, yo todavía no trabajaba ahí, pero después de ese viaje nos hicimos buenos amigos, un día le fui a pedir ya chamba en el periódico y me lo ofreció, es decir, llegué un lunes y el martes ya estaba yo trabajando en el Esto, y ese mundial, en ese Mundial Sub-20, déjame decirte, pues nada más éramos 3 reporteros mexicanos allá, que era Carlos Trápaga, Arturo Rivera y tu servidor. Éramos los únicos 3 que estábamos en Australia cubriendo ese mundial, en el que en la portería había un chamaquito que se llamaba Osvaldo Sánchez, chamaco que no tenía ni 20 años. En la defensa otro escuincle mocoso, Duilio Davino. En la delantera había excelentes jugadores también, como Jesús Olalde, por ejemplo, ¿no? Sí, había indiscutiblemente, sí, un equipo muy bien armado por Juan de Dios Castillo, que en paz descanse. Y pues empecé a cubrir mundiales juveniles, también me tocó uno en Japón, y pues eso me fue dando ya un mayor recorrido, ya a nivel internacional, que es donde te estaba yo comentando, que yo empezaba pues ya con la laptop, ¿no? Y pues llegué a Japón con mi laptop, y cuando ves a los japoneses, dices, no, ¿para qué saco mi ladrillo, compadre? No, olvídate, ¿no? O sea, era ya muy complicado porque pues ellos ya estaban prácticamente avanzando con el internet, y nosotros pues prácticamente era todavía conexión telefónica, aquella que hacía el zumbidito cuando te conectabas al teléfono y todo eso. Entonces dije, caramba, ¿no? Creo que sí estamos atrasados, ¿no? Eh, yo por cualquier cosa llevaba mi fax, ¿no? Dije, por si no puedo transmitir, ¿no? Pero sí ya me empecé a dar cuenta, y tan pronto pude cubrir eventos en Estados Unidos, pues la verdad fui y me compré una computadora ya un poquito más avanzada, y en cuanto llegó el Wi-Fi, que se tardó todavía, las computadoras en aquel entonces no traían el Wi-Fi integrado como ahora. Entonces le compré una tarjeta que me daba la posibilidad de tener el Wi-Fi, y entonces con eso empezaba yo a tener mucho mejor en mis coberturas. Y una vez que llegué al Esto, pues ahí sí se disparó todo, porque el Esto era un periódico, ya no, desafortunadamente, era un periódico de cobertura amplia de todo lo que había. Esto nada más me lo va a entender Trápaga y Matus, la verdad, porque ya no hay quien entienda esto, ¿no? Pero ellos sabían que la presencia era importantísima para un medio de comunicación, y más como el Esto, ¿no? Había que estar ahí donde está el evento, donde está la noticia, y por eso el Esto pues era lo que era, ¿no? En la cobertura de eventos, en la información que se le ofrecía diariamente al lector, que era una información muy avanzada, muy profesional, con todos los detalles que siempre había en cualquier evento deportivo. No te escucho, Hugo. ¿Estás ahora? Hola, Sí, ahí hola. está. Ahí está, ¿me Sí. escuchas? Que esa es una historia donde uno piensa que el ser periodista deportivo es tan papita, es súper fácil, es simplemente escribir una nota y shalala, shalala, y punto, ¿no? Pero realmente se necesita mucha dedicación, mucha, ¿cómo se le puede decir? Del tiempo, porque a veces, como bien me comentabas, te decía, a las 3 de la tarde llega la selección de México procedente no sé, de Los Ángeles, y llegaban hasta las 9 de la noche y te tenías que chutar toda una tarde allá en el aeropuerto, y mientras tiene uno que buscar qué hacer. O sea, hay mucha paciencia también en el mundo del periodismo deportivo. Cuéntame, mi querido Chava, ¿cómo era entrevistar en aquellos tiempos a los jugadores de fútbol? Porque ahora es difícil llegar a ellos. Primero tienes que pedirle permiso a Santa Claus, y después al propio Jesús de Nazaret,
y de repente al jefe de prensa, si no le caíste bien, simple y sencillamente no te da, y si le caíste bien, tienes que mandarle el formulario para ver cuáles son las preguntas, qué le vas a preguntar. Bueno, el fútbol cambió por completo, mi querido amigo, cambió y tú lo sabes Sí, mejor que yo. ¿Cómo fueron esos y momentos? no, y no cambió para bien, cambió para mal, Por sinceramente, ¿no? supuesto. Yo quisiera que hubieran vivido los actuales jefes de prensa, que los respeto mucho a todos, pero ojalá hubieran vivido lo que es realmente el tener esa cercanía con los jugadores. Mira, por ejemplo, en mi caso, terminaba de entrenar el América y me metí a la cancha prácticamente, el zurdo López nos dejaba pasar, ya decía paso a la prensa y éramos bastantes medios con nuestras grabadoras grandotas de cassette, nos metíamos y podías entrevistar a Cristóbal Ortega, estaba ahí en el césped todavía descansando el Negro Santos, Alfredo Tena, me une una gran amistad con Alfredo y con Luis Fernando, los hermanos Tena, la verdad, siempre excelentes personas, y podías tener esa cercanía con el futbolista, la entrevista, la charla, muy bien, muy amena, y de repente pues, había algún jugador que te decía que no en ese momento, pero pues bueno, ya entendías, pero tenías opción de 2, 3, 4 jugadores y llevar suficiente información, suficiente material para nutrir a tu medio de comunicación. Lamentablemente, pues ya con el paso del tiempo, pues llega lo que mencionaste, los jefes de prensa, que no son ni siquiera un puente, son una muralla que se alza y cada vez es más alta, ¿no? Entonces, sí hay pues esa diferencia. Entiendo que ahora están las redes sociales y dicen, bueno, pues bien las redes, ahí entérate, ahí verás y vamos a subir la entrevista y vamos a subir esto y bueno, ya, una complicación que no entienden lo que era. O sea, no me voy a extender hablando porque tampoco los quiero hacer entender de que su chamba pues no es la correcta, ¿no? Porque pues para mi gusto los tiempos pasados sí fueron mejores en este aspecto porque podías platicar con la gente. Por eso hacer vestidores, como se dice en el argot, pues era ir a hacer las entrevistas directamente al vestidor. Podías entrar a la cancha, entrabas al vestidor, veías a los jugadores, ahí terminaban de bañarse y pues tú estabas ya adentro haciendo las entrevistas, muchas veces los entrevistabas hasta con la toallita puesta en la cintura y todo eso, ¿no? Porque así era antes, ¿no? Entiendo que tal vez no sea lo más correcto hoy en día y no se vería nada bien que entres y pises la cancha o entres y te metas al vestidor, pero sí provocaba una cercanía con el entrevistado, con jugadores, con directivos, obviamente con entrenadores, ¿no? Entonces, eso sí, a mí me gustaba mucho porque pues ahí tenías que estar presente para poder sacar tu nota y que tu nota tuviera realmente un peso, un interés, que te sirviera bastante en este sentido. Y pues lamentablemente hoy en día las cosas han cambiado tanto que pues ya no hay esa conexión tan amplia con el jugador, con el directivo, con el técnico. Claro, por supuesto, era más fácil hacer el trabajo, la chamba de uno cuando no había tantas restricciones. Ustedes que han estado, bueno, más bien tú, mi querido Salvador, que has estado allá adentro, fuiste parte del periódico, fuiste director del periódico Esto, sabes cómo se maneja todo el mundo del periodismo. En aquellas épocas también el periodista tenía que ser audaz y hasta cierto punto sacaban temas que a veces metían en problemas al propio jugador. No sé si recordarás el caso de Hugo Sánchez y tal vez algunos más, donde Hugo Sánchez tenía que grabar la propia conversación porque era manipulada a veces las entrevistas. Obviamente, me imagino que habían periódicos que se dedicaban a ese tipo de cosas, con tal de llamar la atención, con tal de vender el periódico. Sí, bueno, iban surgiendo. Yo te voy a comentar una anécdota. Por ejemplo, yo recuerdo, y a mí me gustaba mucho esa parte de retención que tenía Nacho Matus. Nacho Matus no grababa, no apuntaba. Nacho Matus platicaba. Es decir, él te decía, así como estamos tú, Hugo y yo platicando, así estamos. Imagínate que mañana me pregunten, oye, ¿qué tal estuvo la entrevista con Hugo? Ah, sí, pues mira, Hugo me platicó esto, me dijo esto. ¿Y qué platicaron? Pues mira, platicamos un poco. Bueno, mucho de eso, pues es que realmente usaba la retención y muy bien, la hacía muy bien Ignacio Matus, ¿no? Entonces, sí es importante siempre pues tener la grabadora ya, porque pues como tú bien mencionas, para que después digan que no lo dije, pero yo creo que antes el periodista no se cargaba tanto a ese amarillismo,
que después empezó a gobernar los medios de comunicación. Hoy ya el periodista adopta un personaje, es decir, ya rompe, se ponen pelucas o hacen cualquier cosa que hoy en día, pues yo sinceramente no lo haría, al menos que le diera por la parte cómica o me empezara yo a ser comediante. Claro. Entonces, entraría esto, ¿no? Tal vez yo soy demasiado serio como para empezar a ponerme pelucas y decir que tal jugador es este, tal técnico es tal cosa, tal equipo es tal cosa, y pues yo digo, creo que caemos demasiado en un amarillismo que creo que no sirve absolutamente de nada, más que para atraer pues la atención de la gente, pero que no ayude nada, no ayude nada, porque yo, en mi caso, he dejado de ver esos programas donde el amarillismo está reinando, porque no me interesa, me gusta más hablar con gente que sé que sabe y que puede aportar un comentario importante, sobre todo en la transmisión de un partido, en el análisis de un juego, ¿no? Y no el que se monta en un personaje para empezar a decir tontería y media con tal de llevar la contra. Eso no es periodismo, o sea, ojalá lo entendieran y se lo metieran en la cabeza. Eso no es periodismo, y si es periodismo, pues es periodismo basura, ¿no? Pero al final eso les gusta y muchas veces les da rating, pues entonces eso es lo que generan. Pero ¿cuántas veces se han tenido que retractar? ¿Cuántas veces han tenido que pedir disculpas? ¿Cuántas veces han tenido que hacer lo que un periodista es lo primero que te dicen que no debes de hacer en una escuela, ¿no? Entonces, cada quien tendrá sus bases, cada quien tendrá su formación y cada quien sabrá cómo hace. Yo en mi caso te puedo decir, jamás he tenido que disculparme por una entrevista o por haber insultado a alguien o por haberle dicho algo a alguien, pues nunca lo he hecho, ¿no? Nunca voy a caer en el insulto, en la agresión, en el amarillismo, porque no está en mis bases como periodista, ¿no? Entonces, yo prefiero la información, una buena entrevista, un buen análisis, el buscar una buena redacción, una buena nota, etcétera, ¿no? Ya después a mí el quehacer periodístico me llevó a debutar en la televisión, en este caso en Fox Sports, y estuve un tiempo en Fox Sports también, después en MBS también, estuve en otros canales como IM Sports, etcétera, y después me seguí ya en la televisión y en la radio, que es en donde continúo yo. Pero al final creo que todo dentro de una normalidad de informar, de dar la información veraz, oportuna, como antes se decía, ¿no? Y hoy, pues pareciera que, fíjate, le voy a tirar con todo a tal, porque con esto voy a reventar una nota y la voy a hacer viral. Bueno, está bien, pues cada quien sabrá qué tan viral quiere ser. Yo en mi caso, pues no puedo rezar a mi casa y que me digan en mi familia, oye, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué andas diciendo aquello? ¿No? Y habrá quien sí se lo permitan, pues yo creo que es una cuestión de educación y de bases periodísticas. Salvador, realmente pensé, te lo digo sinceramente, y hace poco lo hablaba con Luis Flores, pensé realmente que era el único que pensaba de esa manera, de ver programas deportivos basura, porque es realmente una basura, o sea, sí. Y lamentablemente hay un personaje, no voy a decir nombres, pero tú sabes perfectamente bien quién es, que ha vivido de la controversia, ha vivido del juzgar, del criticar, y ha hecho del periodismo deportivo una real basura prácticamente. Y su alumno va por el mismo camino, pero multiplicado por 40, y las cosas cada vez se vuelven peor. Pero en un momento me puse a pensar, dije, estos cuates le están dando lo que México pide, lo que México les gusta. Yo a veces decía, Televisa, pura basura, pura, o sea, novelas, que si La Rosa de Guadalupe, que si y que... Después me puse a pensar que son inteligentes porque les da lo que la gente les gusta, lo que la gente pide es lo que les da. Y si la gente les pide que dos reporteros o dos periodistas deportivos se estén peleando, como pasó en un programa de televisión donde ahorita vas a ver, y uno llegaba borracho y el otro, ahorita te voy a golpear, y haciendo todo eso, yo me puse a pensar, Dios mío, ¿quién les habrá dado clases de periodismo a estos cuates que sus maestros se deben estar revolcando de coraje? Sí, y si ese es el periodismo deportivo en México, pues estamos jodidos, la verdad. Completamente, completamente. Si ese es el periodismo deportivo en México, qué triste y qué lamentable, o sea, para llorar, o sea, yo ya no veo ese tipo de programas, la verdad, no, a mí
a mí no me deja nada, yo quisiera algo mucho más profesional, pero yo creo que esa palabra profesional le queda muy grande a muchos. Y en Claro. ese sentido, pues, al final, yo creo que también como enseñanza hacia las nuevas generaciones, pues lo que está quedando es que ellos quieren ser así. Y de repente, pues también van a empezar a insultar al técnico, a burlarse del jugador, a insultar al directivo, ¿no? Entonces, yo creo que no, o sea, la crítica, por supuesto, la crítica bien sustentada, pero no cayendo en cuestiones de lavadero auténticamente, aunque en este país los programas de chismes, pues, y las revistas de chismes, pues son las que más se venden o las que más consumo por parte del público. Y al final es bueno, perfecto, pero yo no soy partícipe realmente de ese tipo de situaciones. Al menos yo no me montaría en un personaje para pues ir en contra tuya o en contra de quien tenga que irme, porque pues ese es mi personaje. No, es un Desgraciadamente, personaje, no es así es. Desgraciadamente, eso es lo que nos están dando últimamente. Bueno, yo no sé si tú en algún momento, mi querido Salvador, jugaste al fútbol, jugaste o béisbol, pero yo a veces me armo de valor y digo, voy a ver el fútbol mexicano el día de hoy. Voy a ver, ahora sí que, no sé, el clásico nacional, América Chivas o Chivas América. Te lo juro, a los 10 minutos ya me estoy durmiendo. Primero porque el fútbol ya no, el de ahora no me gusta, ya no hay esa emoción como antes lo había. Y segundo, esas narraciones. Bueno, si el periodista deportivo o el narrador jugó fútbol y sabe de lo que se vive dentro de un entrenamiento y sabe de táctica, sabe de parados y todo eso, pues digo, bueno, vamos a ver de qué se trata. Pero si un periodista se pone a hablar de planteamientos y de tácticas y de todo eso, yo digo, por el amor de Dios, ¿de qué estás hablando? No sabes ni de lo que hay en un entrenamiento y te pones a decirme ahorita que está mal parado el jugador número 5 de Chivas, por decir, ¿no? Realmente hay mucha confusión en el ámbito deportivo, Salvador, y volvemos al tema, eso es lo que gusta, eso es lo que llama la atención. Bueno, yo en mi caso, y sé que muchas, las actuales generaciones, chavos, pues no, tal vez no han escuchado, ¿no? Pero yo, por ejemplo, recuerdo a Fernando Luengas, me gustaba, tenía la voz y la actitud de narración. Después, sí, Ángel Fernández, que le daba mucha emoción a los partidos, aunque a veces pienso que no era tan conocedor del fútbol como tal vez era de béisbol o de otros deportes, pero le sabía ponerle emoción y la voz ayudaba mucho. Y Claro. entonces los maestros te decían, pues primero hay que tener voz, ¿no? Hay que tener una voz, hay que tener ritmos de narración, hay que tener conocimiento. Y antes no existían tantos analistas. Eso también analistas, porque yo también no estoy muy de acuerdo con los que muchas veces jugaron al fútbol y pues ya no están hablando del análisis del partido, ya están cotorreando, ya están chacoteando la narración, se están entreteniendo con otras cosas. A ver, pues si es analista, pues que diga por qué está mal este partido, por qué tal planteamiento, por qué tal. Pero también hay otra cosa ahí que yo siento que obstaculiza mucho al exfutbolista que se convierte en analista de un medio de comunicación. Claro. Número uno, no entienden la responsabilidad de un micrófono, porque la responsabilidad de un micrófono, hasta donde yo entiendo, pues es para que digas la neta del planeta. Entonces, no vas a mentirle a la gente. Claro. Y muchas veces ellos saben cosas que uno no supo porque no se vivieron, no se vivió uno en el vestidor como ellos lo hicieron. Y al final dices, bueno, pues si tú sabes qué pasó en ese vestidor, si tú sabes cómo hubo tal situación en este partido, ¿por qué no lo dices? Si ahí tienes el micrófono, Claro. atrévete, pues si tú fuiste jugador, a ti te dirigió tal y después de tal partido te dijo tal cosa y lo corrieron así, te la voy a poner muy fácil. Y digo, y esto va para todos los que se dicen analistas y jugaron al fútbol. ¿El jugador le tiende la camita al técnico, sí o no? Por supuesto que se la Que tiende. sí, por supuesto Claro que sí. Y dime quién ha alguna vez dicho, yo le tendí la camita al técnico. Se la nadie lo va a tendimos decir. porque el capitán y yo nos pusimos de acuerdo. Nadie lo dice. No, Claro. o sea, son collones ante el micrófono, porque entonces habla con la verdad. Si vas a hablar de fútbol en un medio de comunicación, di lo que sabes. Di lo que sabes. Entonces, si no vas a decir lo que sabes, entonces, a ver,
¿Le tienden la camita al técnico? Por supuesto que se la tienden. Los jugadores corren a los entrenadores, como corrieron al Chepo de la selección mexicana. No lo quería, por ejemplo. Te estoy poniendo un ejemplo de 1,000,000 de ejemplos que hay, de cuántas veces el jugador corre al director técnico. Entonces, ahí sí no dice nada, ahí no analizan, ahí sí cuidan a su compañero, colega futbolista, cuando sabemos perfectamente que ellos entienden qué está pasando y por qué le están tendiendo la camita al entrenador, ¿no? Por supuesto. No estamos viendo con Chivas. O sea, ¿Vucetich es malo? Bueno, por supuesto que Vucetich no es malo. No es malo, por supuesto, pues es el rey Midas del fútbol mexicano. Ah, pero llegó a Chivas y pues no les gustó porque ya Peláez puso disciplina, porque ya los agarraron en fiestas y borrachos y lo que sea. Les meten la disciplina. Ahí está el caso de Néstor de la Torre con la selección. Los jugadores de la selección echaron a Néstor de la Torre cuando Néstor les dijo o se comportan o se comportan. Y los jugadores prefieren correr a Néstor que disciplinarse. Y ahí sí, el exfutbolista, analista, no dice nada, calladito, cierra la boca. Entonces, ¿somos o no somos? ¿Hablan o no hablan? Nada más agarraron la chamba para quedar bien. Entonces, ahí yo también rompo por completo, porque yo quisiera que entonces el exfutbolista que agarra un micrófono transparentara todo. Vámonos, transparéntalo. Lo sabes, tienes los pelos de la burra en la mano. ¿Qué es lo que siempre decimos? Oye, si no tienen los pelos de la burra, perfecto, no lo digas, pero ellos los tienen. Todos los jugadores, todos los que fueron futbolistas y que ahora son analistas, tienen los pelos de la burra en la mano de muchas cosas que pasó en el fútbol y no lo van a hablar y no lo van a decir nunca. Entonces, pues ¿de qué sirve que agarren un micrófono? Pues de absolutamente nada, porque el paradito táctico de que tú hablabas, pues háblale a cualquier exdirector técnico y te lo va a decir. Claro. ¿No? Cualquiera te puede hacer un paradito. A ver, voy a analizar esto. ¿Cuántos? Hay excelentes directores técnicos, por ejemplo, Raúl Arias. Raúl Arias es amigo mío, perfecto. Yo platicaba con él de fútbol. Oye, Raúl, ¿por qué hiciste esto? Oye, Raúl, ¿por qué este movimiento? ¿Por qué no sacaste a Sague? O sea, yo siempre le preguntaba cositas a Raúl y muy buena onda. Me explicaba algunas situaciones porque yo tenía ciertas inquietudes. A él y a otros directores técnicos. Bueno, pues ellos te podían desmenuzar el por qué hicieron cierto movimiento. Pues tan solo llámalos, pídeles la opinión, pero no, ahora ya cobran en ese medio de comunicación. Ahora ya están realizando una labor periodística. Una labor periodística, pues entonces te invita a que transparentes todo lo que pasa en el fútbol. ¿Ha habido partidos arreglados en el fútbol mexicano? ¿Los ha habido? Ah, ¿y quién lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Cuándo se ha sabido de que, hoy sí es cierto, es que no hay pruebas? Pues las pruebas se las caen todos, pero lo que ha habido. Es que realmente, si hablas con la verdad, se te viene el mundo encima. Y si te unes al clan, pues lo único que vas a hacer es mantenerte en el gusto de los aficionados. Como tú bien dices, ya no analizas un partido, ya no estás hablando de un partido, sino que estás cotorreando con el cuate pues, que está transmitiendo un partido de fútbol a su manera, así chacoteramente, y sabes de quién estoy hablando, sabes de ese grupito, y por supuesto, los de enfrente no se iban a quedar atrás, tuvieron que armar su propio grupo para poder llevar. Pero se perdió realmente lo que es el periodismo deportivo, analizar un partido de fútbol. Además, cuando estás hablando de ese grupito, entiendes perfectamente que han comprado equipos de fútbol. ¿Y qué han hecho con esos equipos de fútbol? Los han vendido, los han llevado a otras plazas. Olvídate. ¿Qué han hecho con el fútbol? O sea, las televisoras le han hecho más daño al fútbol mexicano que realmente impulsarlo para un crecimiento, porque no hay ni siquiera un quinto partido en Copa del Mundo. A veces uno quisiera decir, oigan, las televisoras, ya dejen por favor a la selección mexicana para ver si así realmente hay otro tipo de actuación de la escuadra tricolor, porque no en todo el mundo las cosas se manejan como se manejan en México, que las televisoras mandan sobre la selección. Entonces, pues ojalá hubiera de repente un cambio y que fuera más independiente el fútbol y no tuviera que depender tanto de las televisoras, que finalmente sí aportan una parte económica muy importante, pero yo creo que también falta esa labor donde digas, oye, televisora hasta aquí, porque de aquí para acá no sabes.
Y ahí están las pruebas, ¿eh? O sea, quieren manejar equipos y han hecho un trabajo pésimo, espantoso, 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 espantoso. espantoso. Y los comentaristas de esas televisoras no lo dicen, ¿eh? O calladitos, porque pues finalmente les está pagando el patrón que destrozó a ese equipo o a esos equipos, ¿no? Y precisamente te iba yo a comentar eso. Me comentabas de que los jugadores o exjugadores tienen los pelos de la burra en la mano, pero también tienen un patrón. Tienen un patrón y se están cuadrando al modo de ellos. O sea, todo lo que hiciste como futbolista ya valió sorbete, porque te estás convirtiendo en uno más del clan, en uno más de lo que están ellos haciendo, que no es periodismo. Periodismo a lo mejor podría yo hablarte de un Gómez Junco, de un Rafa Puente, que hablan con veracidad, hablan propiamente. Exactamente, exactamente, pero ellos de repente sí dicen las cosas como un poquito más apegadas a la realidad, ¿no? De lo que ha sido, eso me encanta de ellos dos, o sea, ahí sí vale la pena a escuchar a esos analistas, Claro. a ese tipo de analistas, por supuesto que sí. Olvidé por ahí porque mencioné a Ángel Fernández, a Luengas, pero también, para mi gusto, el que mejor ritmo, voz, fuerza, grito, emoción ha tenido, sin duda es Gerardo Peña, ¿no? Entonces, yo creo que Gerardo sí le vino a cambiar un poquito la forma a las narraciones y Yo después pensé que ibas a decir el perro Bermúdez. contemporáneo Enrique Bermúdez, pero yo empecé a escuchar a Enrique cuando empezaba a narrar allá en Guadalajara. Él obviamente en radio también hacía excelentes narraciones, Enrique, muy bien, me encantaba. Me encantaba. Pero eso era antaño. Ahora, ¿cómo ves al Enrique Bermúdez de ahora? Sí, bueno, pero creo que sí ha tenido que caer un poquito a lo comercial, ¿no? Al decir, necesitamos pelear los ratings, ¿no? Y Claro. antes que siento que disfrutaba él más la narración, pero siempre lo hizo muy bien. Te estoy hablando de hace muchísimo tiempo, tiene años narrando, como escuchaba yo a Emilio Fernando Alonso, a su padre también, a Adán Vega Barajas, al propio David Medrano que estaba haciendo cancha allá en Guadalajara, y era Guadalajara. El propio una, Chele una, Pura. unas tripetas de narración sensacionales donde había, y te estoy hablando de que no necesariamente tenía que haber exfutbolistas, o sea, no tenías que hacer una narración y una transmisión magistral si no había exfutbolistas. Después viene creciendo y, ¿sabes qué? Prefiero más exfutbolistas y más exfutbolistas y más exfutbolistas. Entonces la parte periodística sí decayó muchísimo. ¿Por qué? Por pelear con los ratings. Es que ellos tienen, los de la casa de enfrente tienen a 2 o 3 futbolistas, pues tráete otros 2 o 3 futbolistas también para hacerle la competencia. Pero que estén bonitos para que salgan en cámara, porque si no, no vas a traer, con todo respeto, a Marcelino Bernal. Ay, sí, ya es más complicado, ¿no? Pero yo creo que antes a mí me gustaban mucho las transmisiones porque había, insisto, ¿no? Yo no he visto, por lo menos, quien pueda superar el trabajo de Ángel Fernández, de Gerardo Peña, ¿no? Por supuesto que genial Enrique Bermúdez cuando, insisto, yo lo escucho no de ahorita, sino de hace 30, 40 años atrás, ¿no? Entonces, es una barbaridad cómo se ha ido modificando, transformando todo lo que ha sido esto de las narraciones y transmisiones y el propio periodismo deportivo en México, ¿no? Yo la verdad, el simple hecho de que te estoy diciendo desde el principio, mi ADN es de reportero, yo soy reportero, a mí me gusta reportear. Y lo mismo que si tenía que esperar cualquier cantidad de horas en el aeropuerto, lo hacía, aunque el aeropuerto pues era bendito lugar porque pues tenía sombrita, había baño, podías ir a comprarte algo, pero el América te dejaba afuera, ahí en la calle del Toro, en la banqueta, sentado bajo los rayos del sol, porque el técnico se retrasó en la charla y pues llevamos 2 horas más, hay que esperar, etcétera, y esperas, pero ese era nuestro trabajo y nos gustaba salir a reportear y estar ahí. Ese es mi ADN, el de reportero realmente, siempre ha sido así. Entonces, ya de repente, pues con el quehacer periodístico empiezas a realizar otro tipo de labores, ¿no? Entonces ya comentas un partido, estás en radio, estás en televisión, en prensa escrita, haces entrevistas, etcétera, y va creciendo tu desempeño periodístico y del cual obviamente también aprendes muchas cosas y vas creciendo como periodista, como persona, y vas viajando por muchísimos lugares alrededor del mundo. ¿Cómo ser parte del periodismo deportivo? ¿Cómo manejar un periódico tan importante como el esto
y al mismo tiempo, pues ahora sí que alinearte al nuevo periodismo. Lo platicaba yo hace un rato con Cristóbal Ortega, donde le decía, eh, Cristóbal, el deporte nacional, el deporte mexicano, antiguamente sabías quién eran los ídolos. Si tú mencionabas boxeo, inmediatamente se te venía a la mente Julio César Chávez y muchos más, y mucho más. En el fútbol habían otros. Ahora el deporte nacional mexicano está carente de ídolos, carentes de leyendas. Está en juego mi programa Leyendas del Deporte del 2050. ¿Quién va a entrevistar, chava? Sí, mira, es que es increíble. La verdad es que yo no entiendo tampoco al futbolista hoy en día. Yo por eso digo que antes esa parte, tal vez, de que el jugador enfrentara a la prensa, ¿no? Porque salía el jugador y estaban los medios de comunicación. Ahí está, órale, éntrale, compadre, ¿no? Hoy, un jugador que se va de Pachuca a Tigres por 17 millones de dólares y no hace absolutamente nada, y dices, bueno, por 17 millones de dólares, este es un crack, ¿no? Es un jugador que va a superar a Hugo Sánchez. Imagínate cómo estamos en México, que seguimos negando que Hugo Sánchez es el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos. Hay quien dice, no, no, es que no es Hugo. Pero entonces, ¿quién, por favor? O sea, entiendo perfectamente y lo sé. Rafa Márquez como defensa, sí, fue campeón de Europa con el Barcelona, hizo cosas grandiosas. Sí, pero Hugo Sánchez en la cancha como futbolista, lo que nos dio, lo que nos regaló, la verdad, fue increíble. Así como hoy aplaudimos las genialidades de Messi o de Cristiano, antes aplaudíamos a Hugo Sánchez por las piruetas, los goles, los cabezazos, los tiros libres y todo lo que hacía en el terreno de juego. Y de repente pareciera que no, que Hugo Sánchez no es el mejor. Mira, esto es muy simple. Seguimos alabando a Fernando Valenzuela, seguimos alabando a Julio César Chávez y a Hugo Sánchez, que para mi gusto son los tres más grandes. Entiendo que hoy, por ejemplo, el Canelo tal vez ya ganó más dinero que ellos, pero el Canelo pues no está dentro de esa élite de deportistas que podíamos todos prácticamente... Pero la prensa deportiva lo sigue alzando. Sí, claro, o sea, yo entiendo, y para mí el Canelo es un gran boxeador, no lo estoy demeritando. No, eso no está en duda, eso no está en Para duda. mí es un gran boxeador y qué bueno que sea mexicano y todo eso, pero yo al menos no disfruto sus peleas como disfrutaba las de Julio César. Claro. Las de Julio César eran una barbaridad, ¿no? O sea, de repente se despachaba con un impresionante knockout en el último round, ¿no? Cuando decías, no, hombre, qué agarrón, ¿no? Aquella pelea con el azabache. No, era brutal, brutal, ¿no? Entonces, estabas realmente emocionado de principio a fin con una pelea de Julio César Chávez. Esa misma emoción que me perdona el Canelo, no la he podido vivir en sus peleas, no la he podido vivir. Entonces, eso es lo que yo siento que hay de diferencia tal vez, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones que se van presentando y qué bueno que hoy los deportistas tengan esa oportunidad de ganar mucho dinero, ¿no? Qué bueno que JJ Macías regresó a las Chivas. Ojalá cumpla su deseo de ir a triunfar a Europa. Ojo, dije a triunfar a Europa. Pero primero que tiene que triunfar aquí en México. Sí, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Ya todos quieren irse a Europa. Ya que se quieren ir a Europa. Y se van a Europa y son pocos los que han podido triunfar. Para mi gusto, ha triunfado, por ejemplo, Andrés Guardado, que ha estado muchísimos años en Europa, aunque en títulos, pues es muy corto, ¿no? No ha podido ganar títulos relevantes, importantes, pero al menos sí ha tenido una... porque se sostuvo en Europa, se sostuvo muchísimo tiempo en Europa. Pero muchos futbolistas mexicanos, pues nada más van ahí a cambiar de uno al otro equipo y de repente no hay títulos. Qué bueno aquellos que han logrado títulos en el fútbol europeo. Yo creo que ese debe ser el objetivo y su misión. No nada más pisar Europa y llegar a jugar a Europa y al final no ganaste absolutamente nada. Mira, yo aplaudo a Guillermo Ochoa que lo intentó. Hoy dime, ¿qué portero? Decíamos, yo he platicado con muchos porteros mexicanos y decimos, México es tierra de porteros. Pues sí, ha habido excelentes porteros, pero no exportamos porteros, no exportamos, o sea, no somos un mercado de exportación de porteros al fútbol europeo.
Tan es así que el mejor guardameta de la CONCACAF hoy por hoy se llama Keylor Navas y es costarricense, ¿no? Por todo lo que ha ganado. Es el mejor, por encima de Jorge Campos y de Ochoa y de todos los porteros mexicanos que tú me quieras mencionar. Es decir, ha faltado ahí, ha faltado trabajo, decisión, impulso, apoyo para que se vayan guardametas a rifarse en la Europa y tengan oportunidades de realmente demostrar la gran capacidad que se tiene en México. Pero si los pones en que valen 10, 15 millones de dólares, pues ¿quién los va a querer comprar, por favor? O sea, no son los costos de un futbolista mexicano, es irreal. Estoy hablando de aquel jugador que se fue de Pachuca a Tigres por 17 millones de dólares y dices, ¿de dónde, por favor? O sea, por favor, aterricemos un poco la realidad del fútbol en México, entendamos todo esto. Ojalá y chavos puedan irse, muchos chavos se puedan ir a Europa, no necesariamente, y esto siempre genera polémica, que es por culpa de la gran cantidad de extranjeros. No, si hubiera calidad, te aseguro que cualquier técnico los quita y pone al chavo que tiene calidad, porque sabe perfectamente que la cantera le está surtiendo calidad y le está resolviendo problemas en la cancha. Pero yo creo que no es necesariamente porque exista un número grande de jugadores extranjeros. No, definitivamente estoy completamente de acuerdo contigo. Y en gran parte también la prensa deportiva tiene la culpa por estar alzando. Obviamente, también hay que ser sinceros en este aspecto. El periodista deportivo también recibe lana de parte de los clubes para poder alzar bien al jugador, para hablar bien del jugador. Y eso pasa, y a mí me consta también, me consta y pasa mucho. Pero a mí nunca me dieron, A mí nunca me dieron, A mí, no, pero realmente pasa, como me dices, ¿cómo es posible? También pasó en el caso del jugador del Cruz Azul, que lo vendieron por una cantidad exagerada de millones de dólares, cuando ni los de Holanda ganan tanta lana, ¿no? Yo lo platicaba con Hernán Medford allá en San José, Costa Rica. Le decía, ¿por qué idolatran ustedes mucho el fútbol mexicano? El fútbol mexicano está muy bien posicionado, tiene la infraestructura de tener una gran liga. Le dije, sí, pero ustedes han hecho lo que no ha hecho la selección mexicana en los mundiales. Con todo y ese glamour que se maneja en México, con todo lo que se habla en México de la selección y sus grandes figuras, ustedes ya lo hicieron 2 veces, sin tener estadios como los de México, sin tener equipos como los de México, sin tener esa gran cantidad de jugadores que pueden salir en México. Ustedes lo han hecho tranquilamente. ¿Por qué? Porque trabajan con sencillez, con humildad, cosa que México, tanto el futbolista como el periodista deportivo, han hecho que estos gigantes de la CONCACAF sean vistos de esa manera, y de repente viene el mote de los ratones verdes también, Sí, claro. Sí, por supuesto que ha faltado humildad. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, ha faltado mucha humildad a nivel directivo, a nivel jugadores, a nivel clubes. Yo creo que sí, de repente, ese trabajo humilde que debiera hacer México para tratar de trascender y no hacer menos a ciertos rivales, pues yo creo que ha faltado muchísimo. Ahora bien, yo lo que pienso es que muchas veces se han equivocado a nivel directivo. He visto directivos en selección que no tienen éxito alguno como para llegar a la selección y toman decisiones para la selección mexicana. Entonces, ahí yo no estoy muy de acuerdo. Por ejemplo, ¿quién trajo a Juan Carlos Osorio? ¿Por qué Juan Carlos Osorio fue técnico de la selección mexicana con la supuesta camada más importante de México en todos los tiempos? ¿Por qué? Pues por el gran material que tenías de jugadores, etcétera, etcétera. Juan Carlos Osorio, técnico de la selección mexicana, ¿de dónde sacaron esa decisión? ¿Quién tomó esa decisión? Ahí me parece que está un grave error. O sea, ¿quién pone a esos directivos que toman ese tipo de decisiones? Yo no estoy de acuerdo. Para mí, Juan Carlos Osorio desperdició a una gran generación de futbolistas mexicanos, y tal vez Juan Carlos Osorio se quedó porque los jugadores que querían siempre tener esa comodidad de que nadie los esté regañando, de que no exista disciplina. Yo creo que aquí los patos le tiran a las escopetas. Entonces, ahí está un problema grave a nivel selección. Es decir, el jugador
tiene que llegar, y si en la selección hay cierta disciplina, esa disciplina es la que tienen que respetar. Y de repente agarrar a un técnico y sostenerlo y defenderlo, pues porque es cuate, porque pues nos entendió y es a todo dar y con él no vamos a tener ciertos tipos de problemas. Pues yo creo que ahí está mal, porque al final fue un fracaso rotundo lo que ocurrió en la pasada Copa del Mundo. Ahora, entiendo muy bien que Costa Rica pues haya llegado a instancias importantes, pero hay que recordar que Costa Rica, por ejemplo, ha dejado de ir a mundiales. Estados Unidos no fue la última Copa del Mundo. Qué bueno que hoy Estados Unidos tenga jugadores jóvenes de calidad en clubes muy importantes de Europa, mas eso no quiere decir que tienen el éxito asegurado, porque Estados Unidos viene de un rotundo fracaso de no ir a una Copa del Mundo y se tiene que reestructurar todo. Dentro de esa reestructura hay presión, la presión de jugar bien una eliminatoria, de llegar bien a una Copa del Mundo, y muchas veces esa presión, creo que en el caso de México, tiene jugadores de mayor experiencia, combinada con cierta juventud de algunos elementos, pues que saben de presión, que saben jugar este tipo de partidos, de eliminatorias, de Copas del Mundo, pero ha faltado el técnico, y ojalá, en el caso del Tata Martino, opino muy distinto a lo de Juan Carlos Osorio. Me parece que el Tata Martino sí tiene la capacidad y el conocimiento, él, de hacerse respetar, y que los jugadores también lo respeten, para que exista una exigencia en el terreno de juego y se logren los objetivos y los resultados que siempre hemos estado esperando durante años, años y años. Javier Aguirre, por ejemplo, gran director técnico mexicano, aquí era candidato para dirigir la selección cada 4 años porque Javier Aguirre era el mejor. Perfecto, ya está de regreso en el fútbol mexicano. Ojalá y quiera una tercera vez con la selección. Nada más habría que recordarle a Javier que carga con las 2 eliminaciones más dolorosas de México en Copa del Mundo. Lo que ocurrió frente a Estados Unidos en el 2002, por favor, fue terrible, espantoso, lamentable, y uno de los pasajes más oscuros de México en las Copas del Mundo. Y después repite, a pesar de ese tremendo fracaso, repite otra vez en la selección mexicana, la rescata para lograr una clasificación. Va a la Copa del Mundo de Sudáfrica, ¿y qué pasa en la Copa del Mundo de Sudáfrica? Nos echa la peor Argentina de los últimos años, la peor Argentina, la de Maradona, que era un desastre, y después esa selección de Argentina juega contra Alemania, y Alemania, como locomotora, le pasó por encima a la selección de Argentina. Entonces, Javier Aguirre, creo que sí, un gran técnico, pero hay que recordar que carga con las 2 eliminaciones más dolorosas de México en Copas del Mundo. Porque, por ejemplo, cuando fue eliminado México por Argentina, al mando de la Volpe en Alemania 2006, que me tocó también vivir esa Copa del Mundo, creo que al final hace un planteamiento muy interesante, y al final quedamos fuera por un golazo de Maxi Rodríguez, que fue una brutalidad de gol. No pudo hacer nada Osvaldo Sánchez, pero México hizo un gran partido. México ahí sí jugó con personalidad, igual tú por tú, a una selección de Argentina muy bien armada, muy bien estructurada. Entonces, de repente hay eliminaciones, el cómo también cuenta, y creo que hay eliminaciones en las que de repente dices, bueno, nos echaron del Mundial, pero al menos México tuvo con qué para competirle a una gran selección, y de repente creo que Javier no ha tenido esa capacidad de demostrar que México está a un nivel de alcanzar ese 5º partido. Contra Estados Unidos faltó humildad, mucha humildad contra Estados Unidos, y contra la selección de Argentina faltó planeación para poder tener otro tipo de... Y se te fue también la Copa de Oro allá en Estados Unidos. Claro, por supuesto, digo, yo me fui a lo grande, a lo que son... A lo grande, pero también no olvidemos que la Copa de Oro, también la desfachatez que tuvo el Vasco al de también darle su llegue a un jugador de Panamá, si no mal recuerdo. Sí, claro, sí. Bueno, y todo lo que pasó en ese partido medio raro, ¿eh? Sí, claro, ha habido situaciones muy complicadas en el fútbol mexicano, pero de todo esto de repente como que no se habla, no se rescata realmente lo que se ha hecho mal en el pasado para cambiarlo, para buscar cómo modificar todo eso, porque hay situaciones que, insisto, yo no entiendo, ¿no? O sea, ¿cómo logras tomar decisiones de quién dirige a la selección, por qué ciertos directivos repiten, por qué están ahí? Yo veo como si fuera el club de Toby, y de repente dices, oye, pues esto no está funcionando, cambia todo, reestructura todo, pero pareciera que en México
Es así el mundo de la selección chiquitito, cuando el fútbol ¿Me mexicano recuerdas a está Decio de María con el club de Toby? Sí, claro, o sea, estamos hablando del club de Toby desde hace muchísimo tiempo y desde muchísimos años, o sea, Es que hay ese club muchos de Toby intereses de por medio, Salvador. Hay es muchísimos más funcionado las intereses cosas, de o por sea, medio. O sea, estamos hablando de empresarios de cementeras, de cerveceras, de televisoras. Imagínate todos esos grandes empresarios que han convertido el fútbol en una plataforma donde tienen que generar ingresos. Olvídate ya de lo económico, de lo deportivo, perdón, que se está hablando sí, más de lo económico, pero me llama mucho la atención que también se prestan a este juego las mismas medios televisivos deportivos, ¿no? A final de cuentas, pues son las mismas televisoras que son las que dan lana también para mundiales, pero en este caso hay televisoras como ESPN o Fox Sports que no aportan absolutamente nada, pero deberían de hablar con la verdad. No lo pues, hacen tampoco. se la pasan hablando del América, se la pasan hablando del América, o sea, no hay otro tema, o sea, es increíble, o sea, yo no logro entender, por ejemplo, el Pachuca último de la tabla junto a León, ¿no? Y de repente, ¿por qué no hay esa crítica hacia allá? Ah, es que tengo la transmisión de esos equipos y por eso no critico, ¿no? O sea, nada más existe el América y todos están esperando que el América esté en crisis para que el América, estando en crisis, no, hombre, olvídate, explota. Pues ahí tienes a las Chivas en crisis, Claro. critiquen a las Chivas. No, es el América, el único tema es el América. Entonces, de repente dices, a ver, ya me cansé de esto y ya. Yo dejé de ver esos programas de supuesto debate No, porque ni debate hay, o sea, nada no más hay un debate, no hay un debate. Yo estaba esperando, mi querido Salvador, y te lo digo sinceramente, en esta última contratación, perdón, del Club América, donde traen un español, Fidalgo, para decir el nombre exacto, y lo tienen las televisoras como el crack, ahora sí como que algo que jamás en la vida ha llegado al fútbol mexicano, por el amor de Dios. sí, Y como si vino Butragueño nunca hubiera jugado en México, para como empezar, si pero vino, Butragueño, Salvador, vino a debutar en la primera división en México. Y claro, nunca se claro. habló de eso, al contrario, siguen hablando de que él jugó con el Real Madrid, pero Castilla, de la segunda división, y si el Sí, América, y claro. el Real Madrid lo está vendiendo es porque no le interesa lo más mínimo. Sí, pero es que ni siquiera saben que Martín Vázquez jugó en el fútbol mexicano, o sea, imagínate, ¿no? O O sea, que te Mitchell, dedique o a el propio Pep Miche, Guardiola, Vaquero, pero Schuster, de eso aunque no Schuster saben, vino a no, pasear. porque no conocen de eso, no saben de eso, entonces, no, pareciera que Fidalgo, pues bueno, vamos a ver, mira, es que Fidalgo jugó 2 jornadas por fin y en una el 100% de sus pases fueron exactos, no se equivocó ninguno, jugadorazo, ¿no? Dices, a ver, espérate, tuviste a Emilio Butragueño en el fútbol mexicano, llevó al Celaya a una final, casi los hace campeones con un disparo que no mal recuerdo pegó en el travesaño, algo que hubiera cambiado la historia de aquella final triste entre Necaxa y Celaya que terminó siendo campeón el Necaxa, pero por el reglamento, ¿no? Y entonces, ¿cómo es posible que pasen esas cosas en el fútbol mexicano? Eso es lo que se debería de buscar las alternativas. Hoy se critica. ¿Cómo es posible que quiten el ascenso y el descenso? No sirve la liga de expansión. Pues quita la liga de expansión a ver qué haces, enriqueces, ayudas o apoyas a otras plazas, pero yo no creo que el proyecto más ideal y adecuado sea quitar el ascenso y el descenso. O sea, yo no creo que eso sea lo mejor para el fútbol mexicano y que ese haya podido ser el único camino para resolver una crisis. Entonces quédate Pero con lo decisión. hablaron un día y terminó el pleito, terminó la cosa. O sea, ya no se habla más del asunto. Y No. ¿Sabes por qué no se habla más? No se habla más porque fue una decisión tomada en el Ajusco. Allá, entonces eso sí no lo critican. ¿Por qué? Porque es del grupo Orlegui y es también por parte de la televisora del Ajusco. Esa idiota es la que viene de allá. Y entonces de repente yo digo, ¿por qué no hablan? Allá hay tema, ahí sí critiquen, denles, péguenles duro, hablen, reporteen, vayan, búsquenlos, entrevístenlos. Eso no se sabe hacer, ese tipo de reporteo no se sabe hacer. ¿Por qué? Pues porque pisas callos y además son los jefes y no claro, se vayan a enojar. Y entonces ese tipo de cosas no se hablan, no se comentan. Hay que hablar de la América. Entonces, pues nada más en la América existe el fútbol mexicano, caramba. O sea, no puede ser.
Y entonces ahí está el gran debate. Por favor, eso no es un debate. Un debate siempre estar hablando de la América, por Dios. O sea, ya chole, ¿no? Ya cansa, ¿no? Entonces, ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el periodismo deportivo en un futuro, mi querido Salvador, cuando cada vez ves a más exfutbolistas, más exbeigsbolistas, más exbasquetbolistas? Es más, hay una Copa del Mundo y antes iba la artillería pesada, ahora ya no. Ahorita traen a Emilio Butragueño, ahorita traen a Francesco Totti, ahorita traen jugadores de varios lados. ¿Dónde quedó el periodismo deportivo? Yo comentaba el otro día con los amigos de la Octava Sports, justamente un tema ahí surgió, y yo decía, pues realmente el ser reportero ya es una especie en peligro de extinción. Sí. El reportero, pues ya el reportero, ya en muchos medios ya corrieron a los reporteros, y más con el tema del COVID, ¿no? Entonces, pues creo que el reportero es el que te genera toda esa materia prima, ese análisis. Un buen reportero, por supuesto, que siempre te va a traer las buenas notas para que las puedan comentar y no siempre estén hablando nada más de la América. Entonces, ha faltado eso, el trabajo del reportero. El reportero es fundamental para que cualquier medio de comunicación que quiere brindarle a sus lectores, a sus televidentes, a sus radioescuchas, la mejor información, pues necesitas tener buenos reporteros. Para mi gusto así es. Ahora, ya no hay reporteros, los estás corriendo, ya el reporteo es vía páginas de internet o estar checando las redes, pues olvídate ya para dónde vamos, olvídate, no. Ya esto ya degeneró y tristemente te lo digo, pues ya no hay ese tipo de labor y ese tipo de trabajos. Ya no veo las buenas entrevistas en la televisión, al menos en lo que es los medios de comunicación deportivos, pues de repente decir, oye, pues a ver, una buena charla, invítate al técnico, traigan una buena entrevista a fondo, buenas preguntas, buen análisis, ya nada de eso, o sea, ya eso ya tristemente se ve muy poco y pues no te queda más que, en mi caso, pues estar checando redes sociales, ahí está la información, ahí surge todo, olvídate ya de los periódicos, las televisoras que pues tienen sus noticieros fijos en cierta hora, pues mejor en el celular traes toda la información, entonces ya todo esto cambió y así como estamos tú y yo vía Zoom, pues sabemos que aquí está el futuro, aquí están las cosas, cómo van cambiando, cómo podemos comunicarnos, cómo podemos estar enterados de todo. Pues bueno, ahí está la nueva normalidad también en los medios de comunicación y ahora sí, en un tema muy futbolero, pues llevándose entre las patas todo lo que se puede, ¿no? Pero en mi caso, mi querido amigo, es porque pues hay que hacer los viajes y no hay lana realmente para hacerlo, pero te comento, antes de la pandemia me armé de valor y le toqué la puerta del pibe Valderrama, me abrió las puertas y así me fui yéndome entre Colombia, Argentina, Chile, Uruguay, pero ahí con mi morralito, con mis cámaras, y ahí poco a poco la estoy haciendo. Qué bueno que mencionas al pibe Valderrama para que les sirva de ejemplo a todos los que se dicen analistas, exfutbolistas en México, porque yo tuve la oportunidad de entrevistar varias veces al pibe Valderrama y ¿sabes qué? Pues hablaba sin pelos en la boca, dice las cosas como son y le vale, o sea, ahí es donde yo quisiera que así fuera el exfutbolista, analista que aparece siempre en la televisora, a ver, di las cosas como son, tú sabes todo, y el pibe creo que siempre hablaba directo, las cosas derechas, como son, como deben decirse, como en algún momento lo decía Cuauhtémoc Blanco, Cuauhtémoc Blanco se atrevía de repente a decir cosas con las que no estaba de acuerdo en la selección. ¿Cuándo hay ya este tipo de jugadores? Ya no hay jugadores que hablen, digan las cosas. A ver, ¿por qué Montes le dijo que no a la selección mexicana? ¿Hay algo detrás? Por supuesto que hay algo detrás. ¿Qué? A los fantoches creídos que manejan la selección, a esas vacas sagradas a las que siempre respetan y que de repente dicen, están adueñadas de la selección y Montes dice, ¿para qué me meto con esos? Mejor aquí estoy tranquilo. O sea, hay algo detrás, por supuesto. Por algo Montes no va a la selección y fue el mejor jugador del torneo pasado. Entonces, de repente esos temas se abandonan. ¿Por qué? Pues porque ya no puedes llegar con el reporte. Permíteme, voy a entrevistar a Montes a decirle, a ver, Montes, ¿por qué? ¿Quién te dijo? ¿No te gusta el ambiente en las elecciones así? ¿Qué? El Chicharito y unos cuantos más. Como se dijo con Cuauhtémoc Blanco, que lo echaron y lo peinaron del 2006 porque lo pidieron ciertos jugadores y la Volpe le hizo caso a esos ciertos jugadores. Entonces, ahí está el vedetismo. El vedetismo. Y había un jugador que era compañero de él en el América.
que no lo Claro, olvidemos. Pero sí, era, claro. era parte de la banda de Guadalajara. Sí, claro, por supuesto. Pero ¿cuánta falta? No, yo creo que por lo menos Cuauhtémoc debió haber ido a ese mundial mínimo hacia un gol, mínimo. Y tal vez pudo ser ese gol en ese penalti que mal no recuerdo, Omar Bravo falla en la Copa del Mundo de 2006. Si hubieran dejado tirar a Cuauhtémoc, seguramente Cuauhtémoc lo mete. Y creo que por ahí han sido 1 o 2 goles y nos hubiera cambiado un poquito las cosas y a lo mejor tal vez no jugabas contra Argentina, o si jugabas contra Argentina, a lo mejor Cuauhtémoc te hacía un gol antes de que Maxi Rodríguez lo hiciera. Entonces, sí faltó ese talento de futbolista que no había en esa selección. Y Pero mira pero lo que sí hay es el compadrazgo. Es claro, eso, hay falsificatía. y ahí por Entonces, ahí te voy a decir algo que a lo mejor tú sabes, pero no lo sé. Hace unos ratos, bueno, en la mañana tuve una grata conversación con Eduardo Cisneros, el famoso vaquero, aquel número 10 de las Chivas, y me comentó del por qué no fue al Mundial del 78 cuando estaba pasando por su mejor momento futbolístico. Si tú lo sabes, sabes de lo que te estoy hablando. Si no lo sabes, con mucho gusto te lo digo, mi brother. no, dilo, adelante. Que comentó, y te lo digo abiertamente porque pues él ya lo dijo, ya lo dijo abiertamente, dijo, a mí se me acercó Panchito Hernández y me dijo, te quiero para el Club América. Él le dijo amablemente, muchísimas gracias, pero yo a la América no voy ni de chiste, ni regalado, ni gratis. Muchas gracias, pero no voy. Llegó José Antonio Roca, que era el entrenador de la selección mexicana de fútbol del 78, y le dijo, si no firmas con América, simple y sencillamente no vas al Mundial. Y él dijo, muchísimas gracias, profe, ahí le encargo un regalo de Argentina y muchas gracias por considerarme. Y por Pues de eso la que se tomó. no fue. Y me dice, obviamente América en aquel entonces, junto con Televisa, eran dueños de la selección mexicana de fútbol y ellos decían quiénes iban. Entonces yo estaba en la mira del América, como no quise ir, simple y sencillamente me hicieron a un lado. Y lo mismo pasó en el 86. En el 86 el único jugador que estuvo en la selección mexicana de fútbol fue Fernando Quirarte de las Chivas. No, Sí. nadie más. Cuando pudo haber estado el Concho Rodríguez, el propio vaquero Cisneros, el Stupi Pérez, Demetrio Madero, había calidad, el propio Zuli Ledesma. Podían estar fácil, pero no les dio la gana. ¿Por qué? Porque no pertenecían al club de Toby, mi querido Salvador. El club de Toby desde los años 70, ¿eh? Oye, pero desde la que se salvó Cisneros, porque mira, perdieron con Túnez, perdieron con Polonia y goliza frente a Alemania y regresa. Un desastre de selección la de 1978. Desastre en el 78. 82, no fuiste a la Copa del Mundo. Fíjate, las épocas oscuras de la selección mexicana en aquel entonces. Y que no se habla, ¿eh? Que no se habla y que tampoco olvidemos que el Mundial del 86 fue gracias a que Colombia no pudo organizarla y entró al quite México. Así es, y después al 90 no vas por los Tampoco cachirules. no van por gracias a los cachirules. Entonces estamos hablando de una generación que se perdió allá. No, terrible, pero es espantoso. O sea, yo alguna vez lo mencioné por ahí, tal vez no le gustó mucho algún comentario a los de aquellas épocas, en la década de los 70, de los 80, pero es una época oscura en la selección. Por más que me digas que ganaron torneitos y cosas, pero sí lo veo como una época oscura, porque después del Mundial del 70, pues al 74 en Alemania no vas, ¿no? En el 78 te fue de la fregada, y después en el 82 tampoco vuelves a ir, y después ya comentamos que en el 86, pues prácticamente gracias a que fuiste sede de la Copa del Mundo, y después en el 90 no vas. Imagínate cómo se manejaba antes el fútbol mexicano, que era terrible una cosa. Afortunadamente ahora, desde 1994 a la fecha, ha sido a todas las Copas del Mundo. Pero ¿qué queremos ahora? ¿Qué queremos? Y eso es lo que se tiene que hablar, que México trascienda, independientemente de que si tienes 10, 20, 30, 40 o 50 jugadores en Europa. Yo creo que el fútbol mexicano, por su historial, por su peso y trascendencia, ya debe dar
un paso a semifinales de Copa del Mundo. Yo no hablo de un quinto partido, yo estoy hablando de semifinales de Copa del Mundo por todo lo que has podido jugar. Hay selecciones, estabas viendo las eliminatorias de Europa, hay selecciones como la de Bulgaria, que hace más de 20 años que no van a un mundial. ¿Y qué pasó con Bulgaria? ¿Te acuerdas que nos echó de la Copa del Mundo de Estados Unidos 94, claro. Y Bulgaria, pues se ha perdido en el tiempo, no ha vuelto a ser una selección protagonista y en cambio México sigue yendo a las Copas del Mundo. ¿Pero a qué va a las Copas del Mundo? A pasear, a trascender, a jugar nada más la fase de grupos y gracias porque llegaste a la siguiente ronda y vámonos, sabemos que te regresas al cuarto partido. Bueno, pues yo creo que ya es hora de que se entienda que el fútbol mexicano no está para un quinto partido, está para jugar mínimo unas semifinales, dar un gran partido y a ver qué sucede, por lo que ha sido México a través de las Copas del Mundo. Entonces, ahí es independientemente de que si tienes 10, 15, 20 o 30 jugadores en Europa, yo creo que sí ha habido la calidad necesaria de futbolistas. Se han tomado decisiones erróneas, como ya te lo he comentado, de poner a la persona adecuada en el banquillo de la selección mexicana y obviamente para que llegue el directivo, el técnico correcto debe ser al directivo correcto también. Creo que hoy con el Tata Martino hay un acierto, espero que pueda exigirle a los jugadores, meterlos en disciplina para que puedan rendir al máximo y que no le estén diciendo, Vela no quiere venir a la selección, Montes ya dijo que no a la selección. Y entonces ahí te das cuenta que sí sigue faltando un trabajo de saber qué es lo que está ocurriendo, quién se ha adueñado, quién ha secuestrado a la selección mexicana para que ciertos jugadores con un nivel importante pues no quieran estar. Desde luego que hay presión, sí hay presión, pero hay presión en cualquier equipo y en cualquier quehacer de la vida. Entonces hay que entender que con esa presión tienes que vivir. Salvador, ustedes los periodistas deportivos, saben perfectamente qué ha pasado dentro de la selección, saben quiénes están en el mando de la selección, saben de antemano qué está pasando, y no lo digo por ti, lo digo por prensa deportiva de las que estamos hablando, ¿no? Mira, anteriormente se hablaba de las vacas sagradas decidían, oye, se acercaban al técnico, ¿sabes qué? No queremos esto, no queremos aquello. Y los jugadores ponían sus condiciones, siempre ha sido así, los jugadores siempre han puesto sus condiciones. Aquí falta que alguien pueda decirles, así no se van a hacer las cosas. ¿Qué pasa? Ah, pues si no cumples mis condiciones, como que pierdo la eliminatoria y no vamos al Mundial. Pues entonces no hay que ir. ¿De qué estábamos hablando al principio? Estados Unidos se está hablando de una nueva generación de jugadores jóvenes importantes en grandes clubes de Europa. Sí, pero no fueron a la pasada Copa del Mundo. Costa Rica también ha faltado a mundiales, entonces ha sido gran ausente. Si México un día no va a una Copa del Mundo, te estoy diciendo, Bulgaria hace quién sabe cuánto, más de 20 años que no va a un mundial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si México no va, merecido se lo tiene, qué bueno, porque entonces vamos a necesitar esa sacudida de que ya no se impongan condiciones. Total, ¿a qué vamos? A lo mismo de siempre, cuando ya lo que se busca es cambiar por completo, ya, borrón, cuenta nueva. Queremos un fútbol mexicano diferente, distinto, ganador, con actitud, con una selección que realmente no nos dé la emoción de ir a un mundial. Nos vamos al mundial. Ya, por favor, ya. O sea, esa cantaleta, yo creo que ya aburre. Queremos trascender en un mundial, hacer lo que nunca. Es la mercadotecnia que manejan los de Ajusco y los de los de la Avenida Insurgentes. Claro, para ellos el business y el negocio está ahí, está allá, perfecto. ¿Cómo poder trascender a nivel en los mundiales cuando se les ocurrió a estos genios cerrarles el descenso y cerrarles el ascenso a los equipos de fútbol? Donde antiguamente venían 3 jugadores extranjeros de gran calidad. Ahorita hay 2 jugadores nacionales por equipo y los demás son extranjeros y de medio peluche para abajo. Y hay uno que otro que viene a debutar en la primera división acá. Pero si el jugador mexicano te va a costar $17 millones, no, perdóname. Pero ahí obviamente estás... Me traigo 28 extranjeros con eso, O sea, la verdad, yo creo que el futbolista mexicano debe entender que no vale en lo que lo están cotizando. Pero no el futbolista mexicano pone el precio, son los mismos directivos que son los que tienen que inflar la factura para que les toque la marmaja también.
Sí, por supuesto que sí, pero el propio futbolista también quiere llevarse una ganancia importante y entonces, obvio que también con esa inflación que hay en el fútbol, pues se ve beneficiado en varios aspectos. En lo que no se ve beneficiado es en cuando yo te venda a Europa, porque cuando yo te venda a Europa, a ver, el caso de Lainez. Lainez, qué bueno que se fue, perfecto, ojalá y trascienda y tenga oportunidades y crezca, y etcétera, etcétera. Pero fue un negociazo para el América, qué bueno, que mira que el América es el que mejor ha cumplido con esa labor últimamente porque ha exportado futbolistas a Europa. Qué bueno, ojalá y continúe por esa línea y que Córdoba se vaya muy pronto y se vayan muchos más. Pero al final sí pienso que lo que se necesita para que México trascienda es el compromiso desinteresado del futbolista mexicano. Es decir, lo vimos con esos jugadores que ganaron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, quedaron en la historia para siempre, en la historia para siempre. Los que ganaron con Luis Fernando Tena esa medalla de oro en Londres 2002 en fútbol frente a Brasil, quedaron en la historia enmarcados en grande en el fútbol mexicano. Ojalá entiendan que un futbolista es un deportista que tiene que perseguir ese tipo de éxitos, ese tipo de logros y no simplemente ganar dinero. Gané mucho dinero, pero no gané nada de títulos. Lo estamos viendo y los mejores ejemplos se llaman Messi y Cristiano. Messi y Cristiano, si quisieran, ya se hubieran retirado, ya ganaron un montón de dinero. Podrían irse a jugar al fútbol árabe con un contrato millonario o a la MLS. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, están empecinados en seguir ganando títulos. Eso, de eso se alimentan Messi y Cristiano. Deberían ser el ejemplo del futbolista mexicano. Esos dos, independientemente de que ganan lo que quieren, sí, pero de la mano de títulos. Y el futbolista mexicano, lamentablemente, no está acostumbrado a ganar títulos, solo quieren lana, billullo. Ahí está su éxito, en la lana y el billullo. Y los títulos, ¿cómo trasciendes? Te quiero ver con tu medalla de oro en un cuadro. Mira, ahí está tu medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. Trascendiste, alcanzaste, sin miedo al éxito, papi. ¿Me explico? Ese es el éxito que queremos ver y el futbolista mexicano no lo entiende. Carlos Vela no lo entiende. Carlos Vela se fue a jugar a quién sabe cuántos equipos, gran calidad. ¿Y cuántos títulos ha ganado en su carrera? ¿Cuántos títulos importantes tiene en su carrera? No le importa el fútbol, dice que es un trabajo. Ah, qué bueno, perfecto. Pero es fútbol y aquí se trataba de ganar, de trascender, de hacer historia, de ser el mejor, de buscar lo que en su momento veíamos con Hugo Sánchez y nos emocionaba. No preguntábamos, ya no tuvo Hugo, preguntábamos cuántos goles metió Hugo. Claro. Y entonces, en el caso de Carlos Vela, pues lamentablemente, pues es como uno más, ahí del montón de futbolistas mexicanos. Y eso, y eso te iba a preguntar, hablando de esa selección que ganó la medalla de oro. Estamos hablando de jugadores menores de 23 años y los refuerzos. ¿Qué pasó con esa generación de 23 años? ¿Dónde quedaron esos jugadores? Alcanzaron la gloria con la medalla de oro, pero de allá... Sí, lamentablemente. El Chato de Enríquez. Muchos se pueden conformar. Yo lamento mucho que Giovanni Dos Santos esté pues, prácticamente desaparecido del mapa con todo el talento que tiene. Pero él puede contar que fue campeón del mundo sub-17, él puede contar que ganó una medalla de oro, él puede contar que jugó en el Barcelona. Pues bueno, tiene ciertas cosas que puede contar, pero también tiene juventud todavía como para no seguir aprovechando ese gran talento futbolístico. A veces pienso que hay ciertos jugadores a los que no les importa su profesión. Vuelvo, insisto, ahí están Messi y Cristiano como los mejores ejemplos, por eso son tan grandes, por eso están prácticamente ahí junto con Maradona y Pelé, como lo más grande y los grandes y fabulosos monstruos que son en el fútbol. Sí, pero están acostumbrados no solamente a contar lo que ganan, sino a realmente sumar títulos con los equipos en los que juegan. Cristiano, equipo al que va, equipo con el que gana títulos. Es increíble, es impresionante, ¿no? Y Messi no deja de estar impulsando a su equipo para ganar títulos y se ve que le duele cuando su equipo pierde o queda eliminado de una competencia. Entonces, esa actitud y esa mentalidad es la que yo quisiera ver en el futbolista mexicano y lamentablemente en muy pocos puedo observar. Claro, por supuesto, estoy completamente de acuerdo. Mi querido amigo, realmente, ¿cómo le vamos a hacer? Ya no hay ídolos, ya no hay figuras como las teníamos antes, ya no hay un referente, se perdió la identidad. Hace unas semanas, otro gran genio, por cierto, jugador activo,
mencionó la palabra identidad y se le vino el mundo encima. Y es que Sí. identidad, ni de los de la América tienen esa identidad actualmente, porque ni sus directivos son de extracción americanistas, son del Atlante. Y tal vez jamás en su vida pensaron que iban a llegar a ser parte de la Bueno, América, y llegaron, pero como directivos. Sí, este chico que habló de la identidad, para empezar, es muy triste que vistas una playera y no conozcas la historia de esa playera. Yo me puedo sentir orgulloso y decirlo de que conozco a muchos del campeonísimo, conocí a Chava Reyes, comí con Chava Reyes, obviamente a su hijo que también es excelente amigo, pero conocí a prácticamente toda la plantilla del campeonísimo con los que tuve la oportunidad de convivir cualquier cantidad de ocasiones porque son objeto de homenajes constantemente, porque esos 8 títulos que ganaron y que hicieron grande al Guadalajara, sin duda habla de lo que se cimentó con ese equipo. El problema es que a partir de la década de los 70 para acá, es otra historia del Guadalajara que no lo entiende ni a Mauri Vergara. Ni a Mauri Vergara lo sabe, o sea, por Dios. Chécate a Mauri Vergara, el campeonísimo, porque ellos hablan de que van a ser un nuevo campeonísimo. ¿Es burlarse de la gente o qué? O sea, a ver, no puedes hacer un nuevo campeonísimo, no lo digas ni de broma. Respeta a ese campeonísimo que es inigualable, inalcanzable. 8 títulos en 13 años. A Mauri Vergara, por favor. O sea, respeta al campeonísimo. Empecemos por ahí. No digas que vas a hacer otro campeonísimo. Para empezar, solo hay un campeonísimo y se le respeta porque es lo más grande y sagrado que tiene el Guadalajara. El campeonísimo. Claro. Ahí está. No lo quieran ni alcanzar ni igualar porque no lo va a hacer. Y a Mauri Vergara queriendo decir que van a hacer otro campeonísimo como en su momento lo dijo su papá. O sea, por favor, conozcan la historia de la playera que portan. Ahí está la identidad. Esa es la identidad. Pero de los años 70 para acá, ¿qué ha sido del rebaño? ¿Qué ha sido del Guadalajara? ¿Cuántos títulos? Desde que se inventaron las liguillas, ¿cuántos títulos que han hecho con esa playera? Ahí está el análisis. Allí es donde deberían meterse a ver qué nos ha ocurrido y qué nos está pasando para transformarlo. Solamente por ahí Alberto Guerra logró que se volviera a sentir ese amor por la playera rojiblanca después de quién sabe cuántos años de fracasos. O sea, estamos hablando de muy pocos títulos en un montón de años. Entonces, yo creo que ahí obviamente se perdió una identidad importante del Guadalajara, que tienen que recuperarla y para eso hacerle entender a todos esos chavos que hoy visten la playera del Guadalajara lo que fue el campeonísimo. Eso es lo que somos, el campeonísimo, entiéndanlo. Así nos tenemos que ver y con esa disciplina y con ese éxito nos tenemos que proyectar. Pero no, hablamos hoy del Guadalajara y del chupe y del trago y de las fiestas y del relajo, eso es, y de la crisis y de las polémicas y de fracaso tras fracaso y 5 liguillas sin poder entrar a disputar un título hasta que les ponen el repechaje y si no fuera por el repechaje no hubieran ni, o sea, imagínate nada más. Y no olvidemos, y no olvidemos que la propia Liga Mexicana de Fútbol lo salvó del descenso, porque lo claro. salvaron. Eso que se salvaron ellos, mis polainas, nada que ver. O sea, hay que ser también sinceros, ¿no? Y también por allá comentó alguien también de las famosas Chivas Rayadas del Guadalajara, que cuando se metió con el ruso Brailovsky, que en aquellas épocas se jugaba como tortugas. Pues sí, tal vez se jugaban como tortugas, pero todos los equipos jugaban como tortugas. Actualmente sí. Todos juegan como ¿cómo se llama? El correcaminos, persiguiendo al coyote. Todos es lo mismo. Bueno, es una cuestión de velocidad. En aquellos tiempos era despacio, pero todos eran despacios. Ahorita todos son rápidos, todos manejan el mismo nivel de fútbol. Entonces, haz lo mismo que hacían en esa época de las tortugas, ¿no? Haz lo mismo, sí. Pero mejor cállate y dedícate a jugar nada más. Claro, o sea, imagínate, eso de criticar el pasado, o sea, yo perfectamente vi jugar a Brailovsky, lo conozco perfectamente bien, y a mí me encantaba porque en mis épocas de que yo me ponía a jugar fútbol, me ponía las medias como él, me bajaba las medias, era como muy cool, ¿no? O sea, hablando con palabras muy actuales, era como muy cool bajarte las medias para jugar como Brailovsky, pero le dabas la pelota a Brailovsky y ¿qué pasaba? Pues revolucionaba la velocidad esa de tortuga,
porque él sí era rápido y habilidoso. Eso lo hizo diferente a Brailovsky. A mí me encantaba cómo se quitaba rivales, cómo hacía fintas, la habilidad que tenía, la velocidad que le aplicaba al fútbol. Y entonces estos chavos, pues se ve que no vieron fútbol. O sea, te dedicas, eres futbolista profesional y no viste jugar a Brailovsky. Papá, pues entonces, ¿en dónde estás? ¿Dónde está tu jugada? Ubícate. ¿Qué estás haciendo? Porque los que sí vimos mucho fútbol antes que tú entendemos y vemos las cosas de manera diferente. Y de repente tú me quieres hablar de cosas cuando dices, oye, pregúntale al señor Brailovsky, que jugaba en aquellas épocas en el fútbol de tortuga, como lo dicen, que para mi gusto no era así porque él jugaba muy bien. ¿Cuántos títulos ganó? Pregúntale cuántos títulos ganó. Entonces, ahí sí hay una diferencia, porque el señor por lo menos ganó títulos con el América y definió final. Entonces, allá sí, sí hay una diferencia porque fue un jugador que sí marcó diferencia con la playera del Club América. Una de las cosas que es real es que ya no hay identidad en ninguno de los equipos, ya se perdió lo deportivo, ya es más mercadotecnia todo, ya es más dinámico la cosa, ya ahorita un directivo que nació... O sea, pero si yo juego en el equipo X y me compra el equipo L y después me compra el equipo Z y después el equipo M y en esos traspasos me llevé 5, 10, 15, 20 millones de dólares, pues ¿quién va a decir que no? Hoy en día, pues, por eso aplaudo a Messi. Aplaudo a Messi. Ojalá el Barcelona entienda que por el bien del fútbol, ojalá un futbolista se quede ahí, en el Barcelona, como su único y gran equipo. Imagínate nada más en estas épocas que Messi terminara su carrera en el Barcelona. Sería fabuloso, sería grandioso, sería maravilloso para pero desgraciadamente, Salvador, identidad. Desgraciadamente no se habla de eso que tú me estás diciendo como periodista deportivo. Al contrario, meten la cizaña para que haya los seguidores de Cristiano Ronaldo digan, ah, no, pero Cristiano la rompió en el Manchester, fue a romper al Real Madrid, la está rompiendo en la Juventus. En cambio, él nunca ha salido de su confort. Pero espérame, sí. todos buscamos nuestra estabilidad. Sí, claro. Mira, en el caso, por ejemplo, del Tecatito, en el Porto, es el jugador más caro de la plantilla del Porto. Y él dijo, bueno, estoy tan caro que ningún equipo en Europa va a querer pagar la rescisión de este contrato o la cláusula para que yo me vaya a otro equipo, pues hay que bajar esa cláusula. Él mismo trató de arreglar que se baje esa cláusula para que pueda emigrar. Hay equipos vendedores, el Porto lo hace muy bien, Claro. Compra y vende carísimo. Entonces, negociazo. Hay equipos que lo hacen con inteligencia, hay otros que lo hacen con maña. Entonces, al final también hay futbolistas que se hacen mañosos y nada más van de equipo en equipo. Bueno, ¿en cuántos equipos jugó el Loco Abreu? Sigue jugando todavía, por si no lo sabes, ¿eh? Sigue jugando. Sigue jugando, pero tienes toda la razón realmente. Y hablando del Tecatito, bueno, tú como periodista, dime, ¿se va el Chelsea o no se va el Chelsea? Mira, yo creo que en estos momentos y viendo toda la cantidad de récords que puede romper, y ya se está dando cuenta Messi, yo creo que al final entendió, no le gustó que le quitaran a Suárez, no le gustó mucho la llegada de Ronald Koeman, como que tampoco lo consultaron, como para decir, y no tenían por qué consultarlo, pero es Messi. Claro. Entonces, creo que sí, de repente, por ahí, oye, vamos a cambiar de técnico, vamos a hacer movimientos, al final vamos a ver qué ocurre. Y mira que al final Luis Suárez puede terminar siendo campeón en la Liga Española, vamos a ver qué es lo que sucede. Pero yo creo que a mí me gustaría mucho primero que se quedara Messi en el Barcelona, que lo pueden intentar otros equipos, sí, va a costar muchísimo dinero y va a ser un esfuerzo económico muy grande, pero creo que Messi va a entender al final que puede seguir rompiendo récords que difícilmente alguien más podría superarlos en algún momento. Va a quedar Messi para la historia, para no solamente ganar títulos, que ganó todo, pero ahí como el jugador con más partidos, como el jugador que logró la mayor cantidad de goles, que superó a Pelé, que hizo, una barbaridad de cosas. Yo creo que al final se va a dar cuenta que será importante quedarse en el Barcelona justamente para seguir
haciendo historia con esa playera. Todavía puede hacer mucho más. Y que viva el fútbol realmente. Mi querido Salvador, realmente vamos a bajar las revoluciones, nos exaltamos muchísimo. Es que hablar de fútbol es una pasión, es algo que lo lleva uno dentro realmente. Lo hayas jugado, no lo hayas jugado, pero tú has estado allá adentro, estás adentro de esa cúpula donde salen los jugadores, entran, van, vienen directivos y todo. Pero bueno, vamos a hablar de aquellos jugadores, mi querido Salvador, ya antes para despedirnos. ¿Quiénes fueron esos jugadores que te causaban mucho malestar? Que eran mamilas, que no te daban la nota por el simple hecho, porque no querían, porque eran así, son así. Un tipo Guiñac, que todo el mundo lo tiene exaltado, pero es muy déspota como ser humano. Pues mira, yo veo a Guiñac y hasta se me hace hasta chistoso, la verdad, no se me hace un tipo tan complicado. Lo que pasa es que llegó en una época en la que ya existe una separación, es decir, ya estaba el jefe de prensa ahí metido y que obviamente para llegar, no, pues al principio es que hablas francés porque no habla español, ¿no? Cuando ya vemos que habla el español a la perfección y de repente dice él pocas entrevistas. Y yo siempre me he preguntado y digo, ay, caray, o sea, entonces Guiñac es más grande que Messi y Cristiano porque Messi y Cristiano sí hablan. Entonces, al final, si aceptas una responsabilidad como tal, Messi llega a Argentina para vestir la playera de su selección, sabemos que es el capitán, en cualquier momento Messi va a hablar con los Messi, ¿por qué? Pues por ser el capitán y sale, y de repente esa actitud de Guiñac, como si fuera el super crack por encima de Messi y de Cristiano, pues como que no la entiendo. A ver, bájale, Guiñac, eres muy bueno. Pero son los propios medios deportivos que lo hacen grande. Por eso, pero a lo que yo voy, o sea, antes tenías la manera de acercarte al jugador, era mamila, sí, pero podías estarle insistiendo. A mí me pasó muchas veces, y lo voy a decir, con Luis Hernández en el América. Luis Hernández en el América llegó en un plan de diva que no quería hablar con nadie. Mi compadre, no puedes decirme eso, si es buena onda. No, hombre, ahorita lo ves en TikTok y dices, no, man. Bueno, es un chavorruco, es un chavorruco. Pero le doy like a todos sus TikToks, le doy like y todo en Twitter y todo. Me encanta, Luis, cómo hace las cosas bien. Pero cuando llegó a la América, olvídate, o sea, ni lo toque, no sabes. No, te veía a todos, ¿no? O sea, no quería ni hablar con nadie. Mucho mejor y más accesible Cuauhtémoc, por ejemplo, otros jugadores en el América. Me acuerdo de Raúl Amarilla, el paraguayo, aquel que no metió ni goles acá, también no quería saber nada de la prensa, no quería hablar. Y me parecían jugadores un poquito más difíciles de repente de acceder por su forma de comportarse. En cambio, Guiñac yo lo veo buena onda, buena vibra, no lo veo en mal plan, ¿no? De repente, y le ha ido muy bien en México como para no dar entrevistas, como para no saludar, como diciendo, ahí doy de vez en cuando, ahí de vez en cuando les hago el favor de hablar. Ayudaría mucho, y más si pretende ya quedarse en México, porque escuché que quiere ser hasta directivo, o no sé qué más quiere ser en México. Se quiere quedar en México, pues entonces que cambie un poquito esa postura, porque justamente necesitamos quien aporte, porque ya vimos que en los programas de televisión, los analistas, exfutbolistas, pues no aportan. Sinceramente, yo no veo un aporte importante de ellos a beneficio del fútbol mexicano. Yo no lo veo. Pero dice que vive mejor aquí en México que en Francia. Exacto, pues cómo no, mira, lo han tratado muy bien, lo tiene absolutamente todo. Yo creo que el trato que recibe aquí, yo pienso que obviamente estamos hablando de que Francia es campeón del mundo y que ha tenido jugadores mucho mejores que Guiñac, y está el caso de Mbappé, por ejemplo, ¿no? Enlistar toda la cantidad de jugadores, de elementos de Francia que tienen éxito, que han tenido éxito, pues la verdad es de destacarse, pero yo creo que Guiñac, qué bueno, es excelente que esté en el fútbol mexicano. Yo ya lo pondría desde ahorita como uno de los mejores extranjeros que ha venido al fútbol mexicano, pero ya que rompa un poquito con esa mala onda, ¿no? De no querer hablar o dar tantas entrevistas, porque creo que esa postura ni Messi ni Cristiano la asumen, y él no es ni Cristiano ni Messi. Ellos y que no se lo olvide que en el Mundial de 2010, donde él participó con la peor selección francesa que ha tenido en la historia
formal. Hasta metió gol el Chicharito. Imagínate, nuestro querido Chichagol, nuestro Dios, metió gol. No, una cosa impresionante, mi querido amigo. Y sí, Pero hablaste ahorita de un paraguayo, de Raúl Vicente Amarillas, sigue de agrandado, y seguirá de agrandado. Y seguirá, sí, te lo digo ahora sí que con experiencia propia, porque también se agrandó conmigo. Y también hay otro jugador que también vino a jugar en América, también fue jugador de los Tecos, es peruano, y sabes perfectamente de quién te estoy hablando, el caso de Julio César Uribe, que también es otro agrandado del fútbol. Pero mira, Uribe sí llegó a hablar, no le fue tan bien, ¿eh? Uribe sí llegó en un plan muy agrandado, pero al final sí llegó a dar entrevistas, sí llegó a hablar, entonces ahí sí, Uribe sí, la verdad, y muy buen jugador, ¿eh? La verdad, No, por supuesto. nacional. Por algo uno lo busca, porque son jugadores de renombre, son jugadores que se ubica fácilmente, se sabe que quiénes son, pero no hay conexión con los jugadores de América, no hizo nunca conexión con los jugadores de América y de ahí que no tuvo éxito en el nido. sí, para empezar, también hay otro que también pasó desapercibido, que es Gabriel Cedrés, un uruguayo, que también vino. Claro, sí, muy bien. Sí, lo conozco muy bien. Era un tanque auténticamente, muy fuerte él. Ahorita lo llegas a ver y es el doble de un tanque. Sí. Mi querido Salvador, te quiero agradecer eternamente, profundamente, el haber estado y haber compartido un rato con nosotros aquí en Leyendas del Deporte para hablar un poquito de tu historia y al mismo tiempo hablar de lo que se vive en el mundo del deporte nacional. Y realmente el tiempo pasó, me dices la confianza para poder proyectarme ahora sí en esta plática. Te vuelvo a repetir, no soy periodista, yo les tengo mucho respeto a esa profesión. No intento hacer lo que ustedes saben porque no lo sé, pero lo que sí sé es hablar de lo que conozco, que es el fútbol. Sé cómo se maneja también el fútbol, sé cómo se vive también como futbolista y bueno, estoy agradecido contigo. Espero haber pasado la prueba, el test, ahora sí como le decimos allá en el Gabacho, de poder hablar entre periodistas, no periodista, pero sí entablar esta comunicación contigo. Espero no haber defraudado y espero buenas calificaciones. Vas a ser mi maestro de ahora de adelante. No, nada que ver, no, al contrario, una charla de amigos, la verdad, muy, muy grata, muy amena y encantado, ¿no? Ya sabes que cuando se trata de hablar de fútbol siempre es un gusto y un placer. A mí me encanta siempre charlar. Creo que estas charlas normalmente los periodistas las hacemos en restaurantes, platicando a gusto, comiendo, pero pues esta nueva normalidad nos lleva justamente a tener este tipo de enlaces, lo cual agradezco también muchísimo y sobre todo pues agradecerte la entrevista y como siempre es un gusto y un placer poder platicar contigo. Seguramente, mi querido Chava, vamos a tomarnos un café algún día allá en la Ciudad de México. Tú eliges el lugar y yo llevo. Yo voy a llevar mis cámaras y voy a empezar otra vez a hacer mis pininos, porque pues hace un año que empecé y no lo voy a dejar. Voy a ir ahora sí que poco a poco he estado agarrando un poquito de práctica y bueno, hay más o menos ahí le estoy dando el gatazo, pero gracias por estar con nosotros y sobre todo gracias a todos ustedes que les encanta, que han estado aquí con nosotros y siempre me piden aquellos jugadores emblemáticos de sus clubes o aquel jugador de cualquier nacionalidad, siempre tratando de llevarles lo mejor de lo mejor del deporte nacional como internacional. Mi nombre es Hugo Rosas y esto es Leyendas del Deporte, haciendo historia con la historia. Muchísimas gracias y que pasen muy buenas noches.